Hay una significación muy importante en el poema Amor de Ciudad Grande que analizábamos en la última clase, que involucra las nociones de tiempo, dinero, amor y naturaleza. Entonces me quiero detener en el ensayo de Liliana Weinberg que ustedes tienen en el módulo, porque me gustaría que lo leyeran en sintonía o tratando de sintonizar con los poemas que están en el mismo módulo de versos sencillos, el 1, el 2 y el 3, y también por supuesto con Amor de Ciudad Grande. ¿Cuáles son entonces las implicancias del artículo, que tiene varias cuestiones de las cuales me interesa que nos enfoquemos en las siguientes? Por una parte, la relación entre la poesía auténtica y la naturaleza, en oposición a lo que Weinberg llama el orbe burgués, que en Martí se aplica a todas las cosmovisiones que derivan de poner al dinero en primer lugar. Y luego, en segundo y última instancia, la utilización de las imágenes provenientes de la naturaleza, que según Weinberg tienen en Martí una doble significación. Por una parte, tomar distanciamiento del artificio material de la máquina, y por otra, tomar distancia del artificio moral del orden burgués. Hoy vamos a detenernos y ya vamos a finalizar con el tema 3 de la unidad 1, que está dedicado a José Martí, en este recorte que decidimos hacer del programa, ateniéndonos a la situación que estamos viviendo, y nos vamos a enfocar, por lo tanto, en el puente de Brooklyn del poeta cubano. La crónica fue publicada originalmente en La América, periódico de New York, en Nueva York, en junio de 1883. Este era un periódico comercial surcado o atravesado por anuncios de inventos y maquinaria exportable a América Latina. Hay también otras dos crónicas escritas por Martí y publicadas posteriormente sobre el mismo asunto. Una cuestión que es fundamental y desde la cual tenemos que partir para hablar de la crónica El puente de Brooklyn es detenernos en el puente homónimo, porque se trata verdaderamente de una obra magnánima para la época. En primer lugar, por la cantidad de años, más de una década, llegó a construirlo, y en el momento de su inauguración era el puente más grande del mundo y el primero suspendido entre cables de acero. Como se imaginarán, hubo muchas publicaciones en torno al puente, y como también podrán imaginarse, se trató de un asunto que atravesó y que superó las fronteras de Nueva York. Martin y Martin, en el artículo que también ustedes tienen en el módulo, van a decir que el puente es el símbolo inevitable del crecimiento y del poderío de la ciudad. Y esta impronta va a estar presente desde el inicio de la crónica, en una especie de orgullo y arrogancia con que se describe a los habitantes, a los neoyorquinos. Hay una cita de Martin y Martin que me interesa leerles y que está en la página 1834, que dice: en 1883 se inauguró el puente de Brooklyn, luego de 14 años de labores por 5.000 hombres a quienes se pagaban $2 diarios. El día de su inauguración fue llamado el Día del Pueblo, símbolo inevitable del crecimiento y del poderío de la ciudad. El puente también presagiaba el nacimiento de otra ciudad, la ciudad vertical del futuro. El puente, entonces, como dice Martin y Martin, llevó 14 años. Se comenzó su erección o su construcción en 1869 y fue concebido justamente para facilitar, por una parte, el ensanchamiento de la ciudad hacia Brooklyn y Long Island, además de unirlas, de otra parte, y por supuesto que constituyó un proyecto ambiciosamente colosal y verdaderamente fue una obra magnánima de la ingeniería de la época. Para nosotros y para nosotras, el puente no va a ser solamente un símbolo del crecimiento y del poderío de la ciudad, sino que va a ser un emblema o un símbolo de lo que para Martí significó el progreso en los Estados Unidos. Ello se va a construir a partir de dos aristas.
por una parte desde la noción de discurso distópico que ya hemos visto, y por otra desde la construcción y desde la mirada de estos nuevos miserables, que son justamente aquellos que padecen las consecuencias de la modernización y que en este caso particular van a ser los obreros, o como dice Martí en la crónica, los mártires del puente. Por supuesto que no debemos olvidarnos de que el corresponsal, el cronista, el reporter, va a ser un mediador o un intermediario, un traductor, como hemos visto, entre un espacio moderno y otro carente de modernización, entre una América hispana desprovista, carente de todos aquellos hallazgos vinculados al progreso que caracteriza a Estados Unidos en esta época. Esta impronta o estampa que remite al puente de Brooklyn como un emblema o un símbolo del proceso de modernización en Estados Unidos, según la mirada distópica de Martí, está presente en la crónica, específicamente en las imágenes que van construyendo los símiles. Por ejemplo, en la primera columna de la página 269 se compara estas torres con pirámides egipcias, luego con agujas de iglesia gótica, luego con columna de iglesia. Entonces vemos cómo esta noción de monolito, de instrumento, de monumento, se va plasmando a lo largo de la crónica, dando cuenta de modo constante de una construcción simbólica. Y de fondo nos acompañó una versión de Guantanamera de hace un par de años, del programa de percusión latina de la Secretaría de Cultura de Florencio Varela, junto con algunos amigos y conocidos. Por si acaso no lo tienen presente, Guantanamera es un clásico de la música cubana, hay muchas versiones y por supuesto se trata de la musicalización del primer poema de versos sencillos de José Martí, que ustedes tienen en el módulo. Entonces vamos al fin a las palabras claves de esta primera parte de la clase de hoy. Van a ser discurso distópico, el puente como símbolo y la progresiva mecanización del ambiente. Entonces, la crónica da cuenta a partir de la escritura de una progresiva mecanización del ambiente, es decir, del lugar prominente que comienzan a tener las máquinas en la sociedad. Es muy singular que en Martí estas máquinas, la locomotora, los barcos a vapor y muchas otras, se animizan. Y en este contexto de modernización va a haber varios tópicos, además de este que acabo de mencionar, como por ejemplo el tópico de la multitud, o como lo llama Martí, las muchedumbres. Esta instancia de progresiva mecanización del ambiente va a colocar en un lugar de protagonismo al puente, pero siempre, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, Martí va a construir su definición por contraposición, desde la antítesis. Y aquí es muy significativo que construye el puente en contraste con los miserables, lo que hemos llamado, ¿no es cierto?, estas clases sociales vulnerables, que en este caso en particular se va a presentar a través de los inmigrantes y los obreros, los mártires del puente, como lo llama Martí, este sujeto de la escritura en la propia crónica. Y acá me voy a detener, voy a hacer una nota al pie, porque ustedes me habrán escuchado decir en repetidas ocasiones José Martí, sujeto de la escritura, sujeto de la enunciación, que en realidad no son categorías equivalentes. Para simplificar las categorías teóricas que vamos incorporando de manera paulatina, o que intentamos que sea de manera paulatina en lo que resulta ser nuestra perspectiva de análisis, puede haber sonado, utilizamos indistintamente estas inflexiones, pero como yo supongo que ustedes saben, por una parte está el autor y por otra parte está el sujeto
que el propio texto construye, ¿no es cierto? Y ese es el sujeto que a nosotros nos interesa, lejos de la biografía, lejos del personaje histórico, lejos de la figura prominente, lejos del prócer, aunque vamos incorporando algunas cuestiones, algunos rasgos que resultan particularmente inherentes al análisis de los textos. Sin embargo, nos interesa el yo que se construye en este caso, la crónica. Y entonces, volviendo al hilo de la clase, decíamos que, evidentemente se va a ir construyendo este puente, luego vamos a ver a partir de qué matices, pero va a estar enmarcada esta descripción por justamente los vulnerables. Van a iniciar la crónica una muchedumbre compuesta por inmigrantes y la va a cerrar la clase obrera. Los mártires del puente, como Martín los va a llamar y como lo he mencionado en repetidas veces. Vamos a ir entonces a esta tenaza semántica, a este marco de la crónica compuesta por entonces estas clases bajas. Y, por ejemplo, en la segunda columna de la primera página, en la página 269, tenemos la primera mención que se incorpora a partir del tópico de la multitud, propio de la estética moderna. Dice: de la mano tomamos a los lectores de la América y los traemos a ver de cerca en su superficie, que se destaca limpiamente del medio del cielo, en sus cimientos que muerden la roca en el fondo del río, en sus entrañas que resguardan y amparan del tiempo y del desgaste moles inmensas de una margen y otra, este puente colgante de Brooklyn, entre cuyas paredes altísimas de cuerdas de alambre, suspensas como de dientes de un mamut, que hubiera podido de una osada desquiciar un monte de 4 cables luengos, paralelos y ciclópeos, se apiñan hoy entre tajos vecinos del tope a lo hondo en el corazón de una montaña, hebreos de perfil agudo y ojos ávidos, irlandeses joviales, alemanes carnosos y recios, escoceses sonrosados y fornidos, húngaros bellos, negros lujosos, rusos de ojos que queman, noruegos de pelo rojo, japoneses elegantes, enjutos e indiferentes chinos. Y acá tenemos un ejemplo de la estetización, ¿no es cierto?, de aquella estetización en la que consiste este tópico de los miserables. Una resemantización de este tópico inaugurado por Víctor Hugo. Entonces, ¿por qué una estetización? Porque justamente en la descripción notamos la riqueza de los atributos, ¿sí? Joviales, ojos ávidos, bellos, negros lujosos, etcétera. Además del cromatismo, ¿no es cierto? Es decir, construye a partir de una paleta de diversa índole y materia estos inmigrantes que en un primer momento parece que los va a presentar con la impronta que el tópico de la multitud tiene, es decir, la indiferencia, lo que podríamos llamar más cercano a nosotros la masificación, una simetría en la descripción. Sin embargo, no, Martí se va a detener. Y es muy significativa la manera en que los introduce, porque dice: se apiñan hoy como entre tajos vecinos del tope a lo hondo en el corazón de una montaña. Tiene que ver con la idea también de estar dentro de cimiento, y que se vincula con el final de la crónica, en donde estos obreros, en su gran mayoría, como ustedes pueden ver en el documental cuyo link o cuyo enlace puse en el campus, en su gran mayoría, o en un porcentaje importante, me corrijo, dieron su vida en la construcción del puente, y sí, ahora sí, en su gran mayoría, eran inmigrantes. Y vamos entonces a la segunda parte de la tenaza semántica de este marco, como debemos llamarlo puntualmente, y nos detenemos en la página 273. Vamos a partir desde prácticamente el final de la segunda columna. Está describiendo cómo es este proceso de construcción, sobre todo de los cimientos del puente, ¿no es cierto?, de estas dos torres. Lo vamos a decir después en el segundo audio, pero ya que hago una mera introducción. Es muy significativa y yo estimo que es una disemia, es decir, se utiliza en una doble significación la imagen de la torre. Más allá de las torres que efectivamente tienen que ver con las columnas que sostienen el puente, evidentemente está dando vueltas la imagen de la Torre de Babel, porque se habla de ambición, se habla de codicia, es decir,
el progreso para Martí también va a tener, o fundamentalmente va a tener esta contracara, este tufo, podríamos decir, este olorcito, ¿no es cierto?, a lo babélico. Ved cómo bajan por 4 grandes aberturas al fondo de la excavación las dragas sonantes, de cóncavas mandíbulas, a buscar al fondo de los pozos abiertos a hondura mayor que el nivel del agua, por lo que el agua sube en ellos a nivel el lodo, la arena, los trozos de roca, que en incesantes paletadas echan en los pozos los excavadores, para que luego al encajar, con ruido de cadenas, sus fauces abiertas en la abertura profunda, la draga famélica las trague, cerrando de súbito los maxilares poderosos, y las saque, cajón y torre arriba, al aire libre, y las vuelque en las barcas de limpieza. Ved cómo, a medida que limpian la base aquellos heroicos trabajadores febriles, en cuyo cerebro hinchado la sangre precipitada se aglomera, van quitando alternativamente las empalizadas que colocaban a poco bajo los tabiques, y continúa explicando, ¿no es cierto?, cómo es este proceso que les mencionaba recién. Voy a saltar bastante y voy a la siguiente página. Y los albañiles encajaron en aquella altura como niños sus cantos de madera en torre de juguete de Crandall, piedras a cuyo choque ligerísimo, como alas de mariposa a choque humano, se despedazaban los cuerpos de los trabajadores, o se destapaba su cráneo, o trabajadores desconocidos, o mártires hermosos, entrañas de la grandeza, cimiento de la fábrica eterna, gusanos de la gloria. Creo que la cita es más que elocuente, así como la imagen de mártires. Y dijimos, ¿no es cierto?, que justamente esta progresiva mecanización del ambiente estaba presente en la crónica, porque en la crónica la crónica, mejor dicho, va a ir gestándose a partir de 2 discursos. Va a predominar, por supuesto, el discurso simbólico, lo vamos a analizar en el segundo audio, pero también va a estar presente un discurso gestado desde los tecnicismos, es decir, el detenimiento en las cantidades, en las medidas, en las exactitudes que tienen que ver justamente con estas disciplinas que desembocan en la ingeniería del puente. Esto lo encontramos a lo largo de varias columnas, por ejemplo en la página 270 y en otras muchas instancias. Que le iba a cambiar la letra y decía aguante.